creo, ¿no? A de Sí, oficinitas has entrado, ¿no ve? a su oficina no, afuera me espero. Ya, entonces puedes venir 2 de la tarde y yo te espero en la Sí, puerta. Ya, está bien. listo. Ya, gracias. Vamos a empezar la clase. Hoy estamos con el tema número 8. Vamos a ver ahora cuáles son los requisitos. Conforma la sociedad comercial. Para la conformación de la sociedad comercial es necesario cumplir con los requisitos básicos, no porque los socios lo determinen, sino porque la ley así lo señala, la ley exige ese cumplimiento. Y esa constitución se basa precisamente en que debe cumplir la solemnidad. ¿Qué significa eso? Que debe participar una autoridad competente. En este caso, para darle la solemnidad tiene que participar un notario de fe pública. Si no participa, no hay la solemnidad. También debe ser válido, es decir, que esta sociedad debe estar, digamos, su comportamiento, su conducta debe estar dentro del orden de la ley. No pueden salir del margen del marco de la ley para que esto tenga validez. También tiene que haber la autenticidad. La autenticidad se basa en la expresión de la voluntad de los socios que van a conformar esta sociedad de tal manera que del fuero interno de la persona se exprese a viva voz que sí está de acuerdo en la conformación y en la participación de este tipo de sociedad. A ello se le da la autenticidad porque nadie lo está obligando, nadie le está falsificando la firma, sino que está concurriendo voluntariamente ante la autoridad que es el notario. Luego vemos el tema de la legalidad, ¿no? Entonces, para que exista la legalidad, necesariamente la sociedad, una vez que es realizado por el notario de fe pública, también tiene que darse publicidad a todo este acto. ¿Escuchan? Lice, una cosita, Dice, ¿no? Ve su pantalla, dice. Ahora, ¿dónde está? Otra vez, che. Hola, aló. Ilegalidad, porque hay sociedades que no están inscritas legalmente y pueden actuar ilícitamente, como les había dicho en la anterior clase. Ahora, los requisitos de formación son tres fundamentalmente. Uno, los personales, que está dirigido, digamos, a las personas individuales o personas jurídicas que intervienen en la formación de una sociedad.
donde se debe compilar todos los datos de la persona, ¿no? Sus generales de ley. El segundo punto es los reales, que consiste en el capital social, en los aportes que hacen cada uno de los socios. Ahí están, pueden hacer los aportes económicos, pueden hacer los aportes en bienes, como les he dicho, oficinas, con servicios, con la profesión, la experiencia o valores. Todo eso constituye el capital social. Luego vemos el funcionamiento, ¿no? Las funciones, las funcionalidades que la sociedad va a tener, su forma de organizar, su organigrama, su administración, sus derechos, sus deberes, sus alcances digamos, a la actividad comercial, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a ver en el siguiente cuadro. Primero, toda sociedad comercial, o sea, estamos hablando de cualquier sociedad comercial que quiera formarse, ¿no? Que quiera constituirse, debe cumplir mínimamente estos elementos básicos que son los requisitos. Primero, el contrato comercial. No puede haber un contrato, si, no puede haber una sociedad si no hay un contrato entre los socios. Los socios se ponen de acuerdo, dicen, ¿quieres constituir una sociedad? Sí, entonces hagamos un contrato comercial, ¿no? Es donde se debe contemplar todas las cláusulas que van a acatar los socios. Entonces, es un primer requisito, se tiene que elaborar un contrato y ese contrato se lleva ante quién, ante un notario de fe pública para que le dé la solemnidad, la legalidad, la autenticidad, ¿no? de esta constitución. El segundo elemento que debe contener en este contrato es los socios. Se refiere a los nombres de las personas que están participando, quiénes están participando, cuántos están participando, cómo se llama, qué nombre tienen, su número de cédula de identidad, su estado civil, su profesión, su domicilio, no su fecha de nacimiento, si es mayor o es menor de edad. Entonces, todos los datos deben consignarse de los socios. Los socios pueden ser personas naturales, pueden ser personas jurídicas, o pueden ser simplemente dos personas, o tres, o cuatro, o cinco personas naturales, o puede haber mixto, personas naturales y personas jurídicas. Eso no tiene límite, pero ambos deben ser plenamente identificables. Luego tenemos un recurso, un segundo requisito que se debe aplicar es la legislación aplicable. ¿Qué norma jurídica se va a aplicar en este contrato? Si se va a hacer la sociedad comercial en Bolivia, entonces tendremos que aplicar nuestro Código de Comercio, la Constitución Política del Estado y demás leyes anexas que refrendan, que autorizan, que aprueban toda la actividad comercial. Otro de los requisitos es la denominación o la razón social. ¿Cómo se va a llamar la sociedad? ¿Qué nombre va a tener? ¿Sí? Puede tener un nombre famoso o puede tener los nombres, diremos, de los socios. Cuando es denominación, se trata de un nombre famoso para impactar al público. O simplemente cuando es razón social, los nombres de los socios. ¿Se dan cuenta? Otro aspecto importante es el domicilio. ¿Dónde va a funcionar la sociedad? Puede haber un domicilio principal donde se realizan las actividades del comercio, pero también puede haber sucursales, ¿sí? Puede aperturarse sucursales porque el negocio está marchando bien, la actividad comercial está marchando bien, se puede aperturar sucursales, ¿no? Ese es el tema del domicilio. Luego tenemos también el plazo de duración. ¿Por cuánto tiempo se va a constituir esta sociedad? Puede ser 10 años, 20 años, 30 años. Eso van a definir los socios. ¿Sí? Entonces, miren ustedes que también deben tomar en cuenta que los socios no están obligados a cumplir los 10 años, por decir, si han constituido una sociedad, porque el socio puede fallecer, el socio puede querer vender sus acciones por motivos de salud, de viaje, entonces se puede salir de la sociedad, no está obligado a cumplir los 10 años, los 20 años o los 30 años. Entonces es una alternativa que se debe establecer también. Otro de los elementos básicos que debe contener en el contrato comercial es el objeto social. ¿A qué se va a dedicar? ¿Cuál es la actividad comercial? La venta de productos, la construcción
casas, de edificios, el asesoramiento diremos, de contabilidad, el asesoramiento legal. Aquí la venta de herramientas, de maquinarias. Tenemos que puntualizar el objeto social. ¿A qué se va a dedicar? Debe estar claro, no puede haber ambigüedades, tiene que ser claro. Nos dedicaremos a estas actividades. Luego tenemos el capital social, los aportes que todos los socios tienen que hacer. Y como les recuerdo, pueden ser en dinero, pueden ser en bienes, puede ser en servicios y valores. Entonces, los socios que vayan haciendo su aporte se va a calificar en un porcentaje. Si uno da en dinero, se va a conceptualizar cuánto representa su aporte en un porcentaje. Si usted está dando en oficina, ¿cuánto representa en porcentaje sus oficinas? Si usted está prestando su servicio, ¿cuánto representa su servicio en porcentajes? ¿Para qué? Para que cuando la sociedad gane, esa ganancia se distribuya de acuerdo a los aportes y porcentajes de cada uno de los socios. También en la sociedad comercial se tiene que establecer los derechos y las obligaciones de los socios. ¿Qué derechos tienen? ¿Qué obligaciones se van a contemplar? ¿No? Esos derechos, lógicamente, está en el Código de Comercio, en las leyes, pero también ellos pueden establecer ciertos derechos como socios, pero también tienen que establecer, diremos, obligaciones. En las obligaciones podemos ver que pagar impuestos de acuerdo al porcentaje que se tiene, de acuerdo a las ganancias, dotar la administración. ¿Cuántas obligaciones pueden poner ellos? Tienen todo el derecho de poner obligaciones y deben cumplir esas obligaciones. ¿Por qué? Porque el incumplimiento de estas obligaciones también puede acarrear una sanción a los socios. Cuando alguien incumple lo convenido, lo establecido, lo consentido, ¿sí? Luego se genera la responsabilidad. La responsabilidad, toda sociedad también genera ganancias, pero también puede generar responsabilidades. Y esas responsabilidades, como les he hablado, pueden ser limitadas, pueden ser ilimitadas o pueden ser mixtas, ¿no? Los socios generalmente en estos tiempos participan con una responsabilidad limitada, porque no quieren comprometer su patrimonio personal, familiar, y solo quieren arriesgar un determinado monto de dinero, ¿no? Entonces ahí se determinará qué tipo de sociedad van a constituir para calificar qué responsabilidad también se les va a asignar a cada uno de los socios. Luego tenemos también la transferencia de cuotas de capital. Se tiene que contemplar, si una persona, les decía, si un socio, si fundador ha establecido una sociedad por el tiempo de 10 años, los 5 socios, digamos, son, y uno quiere salirse de la sociedad, no quiere transferir sus cuotas de capital o sus acciones, ¿tiene derecho? Sí, tiene derecho a hacerlo, porque puede ser por distintos motivos personales, familiares, de salud, de viaje, trabajo, cualquiera sea la razón, puede transferir sus cuotas de capital, pero hay que cumplir con una formalidad. El socio que quiere transferir sus cuotas de capital tiene que notificar mediante una carta notariada a sus demás socios, a los demás socios, dándoles a conocer que él lo está transfiriendo las cuotas de capital, les está ofreciendo para que cualquiera de los socios que tenga interés en comprar sus cuotas de capital la pueda hacer. Y para eso les da una carta notariada a todos los socios si ellos están interesados en comprar, ¿sí? Y se les da un plazo de 15 días. En un plazo de 15 días los socios tienen que responder si le van a comprar o no le van a comprar. Una respuesta positiva o negativa. Si la respuesta es negativa, entonces recién el socio puede vender sus cuotas de capital a terceras personas. ¿Me entiende? Recién. Entonces, eso también se debe contemplar. Esas son condiciones, requisitos que establece la ley.
El aumento de capital también tiene que establecerse cómo va a ser el aumento de capital de los socios. Si solo van a ser los socios los que van a aumentar o también se puede pedir el auxilio a terceras personas, se puede invitar también a otras personas que vengan a formar parte de la sociedad con un capital determinado. Porque el aumento de capital generalmente se da cuando la sociedad está arrancando muy bien, está teniendo muy buena llegada, muy buenos resultados en sus actividades comerciales y necesita más capital para seguir haciendo sus operaciones comerciales. Entonces, ante esa situación, se hace un aumento de capital. Este aumento de capital lo pueden hacer en cualquier momento, de acuerdo a la necesidad. También se puede transmitir por la causa de muerte las acciones o las cuotas de capital del socio. Si el socio fallece, ¿sí? ¿Qué va a pasar con sus cuotas de capital? En el contrato tendría que establecerse que si uno de los socios fallece, va a pasar sus cuotas de capital a sus herederos, ¿no? Y los herederos serán los que van a representar al fallecido, al socio que ha fallecido. O puede también negarse, decir, si la persona fallece, los socios estamos obligados a comprar esas acciones a sus herederos para que la sociedad continúe y no ingresa ninguno de los herederos de los socios. Eso se puede convenir, eso se puede acordar entre los socios, ¿no? Miren, esas son las alternativas. También vemos que la sociedad, en el contrato de la sociedad, debe existir la representación y la administración. Tiene que señalarse cómo va a ser la representación, a través de quién, a través de el gerente general, el gerente comercial o a través de cualquiera de los socios mediante poder notariado. Entonces se tiene que establecer quién va a ser el que va a representar a la sociedad, tanto en la vida civil, tanto en la vida comercial, tanto en la vida tributaria como en los actos públicos como en los actos privados, porque la empresa va a celebrar una serie de actos públicos, privados, comerciales, civiles, pero alguien tiene que representar a toda esa empresa, alguien tiene que firmar por esa empresa, alguien tiene que realizar esos actos por esa empresa. ¿Quién es el representante? ¿Cómo se elige? En una asamblea de socios, ellos determinarán cómo va a ser la representación y eso se debe contemplar en el contrato, ¿no?, de comercial. La representación estará a cargo del gerente general con un poder amplio y suficiente para que realice las siguientes operaciones y así empezarán, diremos, a expresar. Pero también se tiene que contemplar la forma de administración, cómo va a estar administrado esta sociedad, ¿no? ¿Cuáles van a ser, por ejemplo, su organigrama de administración, estableciendo jerarquías, estableciendo personal eh, técnico, de auxilio y todo un organigrama que eso le permite tener, diremos, la obligación a todos los socios de respetar la administración. Nadie puede luego decir, no, yo no quiero de esa forma, no, ya está establecido en el contrato. Por eso es necesario que se pongan de acuerdo al momento de celebrar los contratos. También se tiene que establecer en el contrato la asamblea. Cada cuánto va a haber asambleas ordinarias. En el caso de SRL son asambleas. En el caso de las sociedades anónimas son junta general ordinaria. Entonces se tiene que establecer, por ejemplo, cómo van a ser las asambleas, cada cuánto tiempo, cada 3 meses, cada 6 meses, al año unas 3 veces, ya eso se tiene que establecer, ¿ya? Ordinarias. Pero también se tiene que establecer las asambleas o juntas generales extraordinarias. Las extraordinarias son en caso de emergencia, ¿sí? Cuando los socios necesitan reunirse con un único punto específico de manera de emergencia, de manera urgente. A ver, les doy un ejemplo. Si hay una sociedad comercial de construcciones, se dedican a construir, por ejemplo, casas.
Y de pronto él ofrece, esta sociedad está ofreciendo esos servicios de construcción. Y de pronto hay una persona interesada y dice, yo quisiera que me construyan mi casa. ¿Sí? ¿Cuánto me cuesta? Ellos le dicen, miren, se lo hacemos la evaluación, avalúo, le cuesta $30,000. Muy bien, yo les pago $25,000. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Entonces el representante, ¿qué va a hacer? Va a llamar a una asamblea extraordinaria a los socios y les va a decir, hay esta oferta, hay esta propuesta. Y muchos le dirán, todavía ganamos. Sí, ganamos, ¿cuánto? 5,000 ganamos. Ya, bueno, entonces aceptamos, muy bien. Eso se aprueba en esta asamblea extraordinaria y se acepta también la construcción. Entonces, como ejemplo les doy que los socios, los administradores pueden convocar a asambleas extraordinarias cuando es urgente para toma de decisiones. ¿Me están escuchando? Hola. Sí, licenciado. La escuchamos muy bien. Bien, entonces en el contrato también se debe establecer la forma de convocar a los socios para esta asamblea general, para esta asamblea extraordinaria, ¿no? Entonces dependerá, ahí tienen que decirse, la forma de convocar a los socios será de la siguiente manera, a través de la notificación en un periódico de circulación nacional, o a través de WhatsApp, o a través del correo, o a través de una carta notariada. Ellos verán cómo establecen la forma de convocar a este tipo de asambleas para que puedan concurrir los socios, ¿no? Y además, en toda notificación tiene que estar acompañada el orden del día, para que sepan qué se va a tratar en la asamblea, qué se va a tratar en la Junta General Ordinaria, Extraordinaria, cuál es el orden del día. Entonces ellos tienen que conocer, ¿no? Y juntamente se debe notificar con la convocatoria. La convocatoria es qué día vamos a reunirnos, en qué lugar, a qué hora, ¿no? ¿Sí? Se tiene que explicar todo eso. Tiene que haber esas formas establecidas para evitar confusiones, para evitar incidentes entre los mismos socios. Luego también se tiene que establecer el quórum legal y el voto, ¿no? Por ejemplo, para establecer el quórum, el 51+1, ¿no? De los socios, de los accionistas, de las cuotas de capital, ¿no? Cuando ya se tiene el quórum, recién se lleva adelante la asamblea, porque si no se tiene quórum, entonces esa asamblea va a ser viciada de nulidad. ¿Por qué? Porque no han tenido el quórum legal que están estableciendo, que está establecido en el contrato de sociedad. Y también ahí la forma de votos, ¿no? ¿Cómo se va a votar? ¿Quiénes van a votar? ¿No? ¿Qué socios y cuántos? Los socios, de acuerdo a sus reportes, ¿cuántos representa su voto? ¿Se da cuenta? Entonces, todos esos aspectos tienen que estar establecidos en esta constitución de sociedad. También se tiene que mencionar qué libros contables va a utilizar la sociedad, libro mayor, libro diario, de compras, de ventas, de inventarios, ¿no? Que son, diremos, libros básicos que toda sociedad está en la obligación de, digamos, de utilizar, ¿no? Por la transparencia y por la exigencia de la ley. Luego vemos, por ejemplo, la representación ante las asambleas y juntas generales. Cuando una persona es socio y no puede asistir por motivos de salud, de viaje o de trabajo, este socio puede ser representado por un tercero para que asista a la asamblea, para que asista a la junta general, pero con un poder especial, con un poder notarial. Si hay una persona que no puede asistir, entonces doy poder a mi sobrino, a mi hijo, a mi primo, para que asista, ¿no? Y me represente en la asamblea si se trata de una SRL, una sociedad de responsabilidad limitada. Y si es una sociedad anónima, Junta General Ordinaria, ¿sí? Entonces, ese poder es válido y él estará representado con voz y voto en la toma de decisiones de esta asamblea.
Entonces también se tiene que establecer, no se puede decir, no, la persona que no asiste ya pierde, diremos, oportunidades de hablar y acata las decisiones. No, ahí está la representación, que está admitida y aprobada por ley. También se tiene que establecer las formas de hacer los balances anuales y los informes memoria de toda la gestión, ¿no? Entonces, y ahí se tiene que establecer que estos balances tienen que ser aprobados diremos, previo consentimiento de todos los socios. Y para eso ellos tienen que estar de acuerdo con esos balances, ¿no? Anuales. Y si hay alguna observación, ellos pueden objetar estos balances anuales, estos informes memorias. ¿Qué significa el resumen de toda una gestión, ¿no? El movimiento económico, las operaciones comerciales que se han realizado durante la gestión. También tiene que establecerse la forma de distribuir las utilidades. ¿Qué quiere decir eso? Que los socios que han tenido una ganancia se van a distribuir de acuerdo al porcentaje de sus aportes. No es en partes iguales, sino de acuerdo al porcentaje de cada socio de sus aportes al capital social. Se reparten las utilidades, quiere decir ganancias, todas las ganancias que han logrado. También en la distribución se tiene que establecer una reserva legal. Quiere decir eso que las ganancias no se las tiene que distribuir en su totalidad, sino tiene que haber una reserva de un 30%, de un 20%, ¿no? Para alguna contingencia que pueda pasar a la sociedad, que pueda ocurrir. Entonces, es necesario establecer, si hemos ganado en el año 100.000 bolivianos, nos vamos a distribuir solo 70.000, porque el 30.000 vamos a dejar para la reserva legal. De esos 70.000 los vamos a distribuir de acuerdo a nuestros porcentajes de aporte, ¿no? Entonces, son reservas que necesariamente se tiene que hacer. En otras palabras, son ahorros que tiene que tener la sociedad comercial. Ahorros, como cualquier persona, ¿no? Tiene su ahorrito, ¿no? Para alguna contingencia, para alguna emergencia. Luego vemos también la forma de disolver y de liquidar la sociedad. Se puede provocar la disolución, por ejemplo, por varias causas. Una de las causas por acuerdo de paz. Si todos los socios dicen, queremos disolver esta sociedad porque no nos estamos entendiendo muy bien, estamos de acuerdo, se disuelve. O puede ser también por la causa, diremos, de haberse cumplido el plazo. Hemos creado esta sociedad para 10 años, mira, ya pasado los 10 años, entonces que se disuelva. Ya estamos de acuerdo, disolver. O puede disolverse por quiebra, cuando la empresa o la sociedad entra en quiebra por más del 50%, pierde su capital. Es otro de las causas para disolver. Si ya se ha perdido un 50%, ya eso quiere decir que no hay buena administración. Entonces, disolveremos. También se puede dar la por quiebra, cuando la sociedad entra en quiebra, entonces se puede provocar la disolución. Esas son las formas y causas para la disolución. Una vez disuelto la sociedad, se pasa a la siguiente fase, que es la liquidación. La liquidación comprende pagar todas las deudas que tiene la empresa con sus acreedores, tanto con el sector público y privado, y lo que salda se empiezan a dividir, ¿no?, de acuerdo a su porcentaje a los socios. Eso es la liquidación. Luego tenemos que también también en la escritura pública de constitución de sociedad el arbitraje. El arbitraje es un árbitro, es una autoridad que los socios reconocen para someterse cuando hay conflictos en la sociedad. Estos árbitros son personas especializadas que tienen su registro en la Cámara de Comercio. Si alguna persona, diremos, si una sociedad quiere establecer un árbitro, entonces ahí se debe establecer una cláusula, es decir, nosotros
en caso de tener algún conflicto de operaciones comerciales, ¿no? Nosotros invocaremos la presencia de un árbitro legalmente autorizado, constituido por la Cámara de Comercio. ¿Para qué? Para que pueda intervenir y resolver los conflictos de los socios. ¿Por qué es necesario establecer eso? Porque si no hay esta situación, entonces los socios van a tener que ir a la justicia ordinaria y ahí va a tardar pues tanto tiempo, ¿no? Para resolver su conflicto. Entonces, para evitar de acudir ante la autoridad competente, ellos mismos puedan habilitar a este árbitro, que es muy importante. Y finalmente, lógicamente, para establecer este contrato, tiene que haber el consentimiento de todos los socios. Sin el consentimiento no puede dar, no puede nacer a la vida del comercio legal si no hay el consentimiento. Y ese consentimiento es que nace del fuero interno de la persona y lo expresa a viva voz ante una autoridad competente que es el notario. Y como señal de esa aceptación, firma este contrato, firma también los protocolos que prepara el notario de fe pública. Entonces, si no hay ese consentimiento, no puede haber sociedad, ¿sí? Porque nadie está obligado, ¿no? De la noche a la mañana, mira, ya te he nombrado socio, ya tenemos la sociedad, ya tienes que participar, pero yo nunca he tenido conocimiento, nunca he socializado, ¿cómo puedo estar en una sociedad? ¿No? Entonces, acá necesitamos cumplir con este éxito, ¿para qué? Para darle la validez, la autenticidad, la legalidad de la existencia de una sociedad comercial. Entonces, como verán, estos son los éxitos elementales y les voy a pedir que para la próxima clase lean el artículo 127 y 128 del Código de Comercio. Y ahí van a ver ustedes que son requisitos mínimos, básicos, para establecer cualquier tipo de sociedad. Puede haber más requisitos, eso dependerá de los socios. Si los socios quieren agregar más derechos, más eh, requisitos, quieren agregar más aspectos, está bien, está abierto para eso. Pero mínimamente tiene que tener todos estos requisitos. Si falta uno de estos requisitos, entonces esa sociedad está coja, ¿no? Puede ser un vicio de nulidad. Tiene que estar completita, porque así se rige, así se lleva, llevemos a cabo la legalidad de esta sociedad. Ahora, esta escritura pública, que es el contrato, es pues el instrumento legal que va a regir a los socios. Y todos ellos se tienen que acatar, tienen que cumplir, porque es como una ley para ellos, ¿no? Como socios. Pero también pueden aperturar reglamentos, estatutos, sí, como anexos, se puede hacer, pero antes de hacer eso tiene que suscribirse el contrato de comercio. No se puede hacer antes el estatuto, el reglamento, si no tenemos un contrato firmado sobre la sociedad. Primero tenemos que hacer el contrato de sociedad. Ya una vez acatado, decimos en una de esas cláusulas, los derechos, los deberes, las obligaciones de los socios se podrá establecer en un documento anexo que será los estatutos, los reglamentos que van a regir a la sociedad. Entonces eso da lugar a que se pueda ir proyectando, elaborando reglamentos, estatutos para un mejor funcionamiento de la sociedad. Entonces, queridos compañeros, esos son los requisitos elementales y básicos para la conformación de una sociedad. ¿Hay alguna pregunta? Sí, licenciado, no me quedó bien claro. ¿Qué es el quórum? ¿Me podría explicar? El quórum es la participación, ¿no?, de los socios en una asamblea o en una junta general de accionistas. Y para formar ese quórum tiene que tener la participación del 51 más 1 del capital social. ¿Sí? Si el capital social es 100.000, entonces, y hay socios que tienen, dos socios que tienen 60.000, con esos dos ya tenemos quórum, aunque haya más socios, ¿no? Basta pasar el 51%
del capital social para constituir en quórum esa asamblea, ¿no? Entonces, es necesario establecer este requisito en este contrato, que de lo contrario, los actos que hagan en la asamblea sin quórum no tienen ningún valor, ninguna legalidad, no es reconocido por los socios, pero si hay quórum, sí están obligados los socios inasistentes, ausentes, a acatar lo que determine la asamblea o lo que hayan aprobado en esa asamblea. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Dicen el consentimiento, por favor. El consentimiento se expresa por la voluntad de las partes. ¿De quiénes son las partes? Los socios. Y ese consentimiento nace del fuero interno del ser humano, ¿no? Y ese consentimiento se expresa a viva voz, o sea, así abiertamente, ante la autoridad, ante el notario. El notario les pregunta, les dice, ¿están de acuerdo con este contrato de constituir esta sociedad? ¿Están de acuerdo con cada una de sus cláusulas? Ellos dirán, sí, señor notario, estamos de acuerdo. Muy bien, ¿hay alguna presión para que estén firmando? No, señor notario. ¿Hay algún vicio? No, señor notario. Muy bien, entonces pasen a firmar el contrato. Allí se está expresando el consentimiento. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? Licenciado, sobre la Asamblea y Junta General Extraordinaria. Bueno, eso les había dicho que la asamblea extraordinaria se da ¿en qué tipo de sociedades? En las SRE, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Junta General Extraordinaria se da en las sociedades anónimas, donde están las acciones. ¿Cuándo se convocan? En caso de emergencia, para tomar decisiones urgentes de la sociedad, de ambas sociedades, ¿no? Entonces, en esos casos son las que se van ampliando. Vamos a ver en cada tipo de sociedad cómo se manejan sus asambleas ordinarias, extraordinarias, y qué atribuciones y qué facultades cada asamblea tiene. Bien, ¿alguna otra pregunta? Licenciado, sobre balance anual y memoria. Eso no lo entendí. Los balances anuales son, diremos, la parte operativa económica de la sociedad, que se tiene que manejar en todo con los libros mayores, diarios, y que de toda una gestión se registra, ¿no? Cómo ha sido el movimiento económico, cuánto ha sido la inversión y cuánto ha sido la ganancia, qué activos, qué pasivos han tenido. Entonces, toda esa situación económica se debe plasmar en este balance. Y al final del año ellos analizan ese balance, ¿no? Si realmente ese balance refleja la realidad, refleja todos los hechos y actos comerciales que hayan realizado, ¿no? Que eso puede ser motivo también de observación si es que el socio no está de acuerdo, porque no refleja la verdad, no refleja la realidad. Entonces ahí se dará, diremos, los resultados finales de cuánto se ha ganado en la gestión, en el año, y cuánto es la distribución para cada uno de los socios. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, compañeros, vamos a quedar aquí. De todas maneras, ¿sí? Más que una pregunta, sería un favor que me vaya a hacer. Al entrar a la reunión, al principio, no pude copiar por completo el concepto que tenía del Ya, tema. ahí está, copie. Gracias, licenciado. Licenciado, disculpe, esto es el tema 8, ¿verdad? Sí, el tema 8. Y su título es la Constitución de Sociedad Comercial. Así es. Muchas gracias, licenciado. Bien, compañeros, vamos a quedar aquí. No se olviden de leer los artículos que les he pedido, el artículo 128, 127 y 28 del Código de Comercio.
Las tareitas que les voy dando deben ustedes siempre